vamos a hablar de las ondas en física nuclear y de partículas. En física nuclear y de partículas normalmente se modelizan las partículas como diferentes tipos de ondas, las cuales les dan las propiedades. En física normalmente queremos comprender toda la naturaleza y en este campo concreto queremos comprender lo más pequeño de la misma, como los átomos, los electrones, etc. Pero puede ser muy complicado por temas de la mecánica cuántica. Sin embargo, somos capaces de entender lo más desconocido y complejo mediante ideas simples bastante bien conocidas, como por ejemplo los campos, los muelles, etc. Aunque eso no quita que siga habiendo que hacer un montón de cálculos bastante tediosos, pero rigurosos. Según la mecánica cuántica, las partículas tienen una probabilidad de estar en un cierto lugar del espacio, dado por los campos cuánticos, como son por ejemplo los orbitales electrónicos en los átomos. Además, todos estos campos son los que les confieren sus diferentes propiedades, las cuales podemos observar. Para modelizar dichas partículas suponemos que son ondas, como las del mar, que resuelven nuestras ecuaciones diferenciales correspondientes. Estas serán las que nos darán las propiedades que tienen y lo que podremos observar. Si suponemos que son ondas planas, provenientes del infinito, podemos decir que un sistema de partículas es la suma de las ondas planas, como por ejemplo serían la música, la suma de notas puras. Esta modelización tan simple nos sirve para explicar la mayoría de las cosas que vemos. Sin embargo, no nos gusta ya que lleva implícita una energía infinita, así que pensemos qué es lo que le pedimos a una partícula. Lo primero, que sea localizada en el espacio, además que tenga una energía finita, y para que sea elemental, que sea duradera en el tiempo. Esto nos lleva al concepto de solitón. En el siglo XIX, John Scott Russell pudo observar una elevación de agua formada por una barca en un canal, la cual se desplazó durante kilómetros sin cambiar ni su velocidad ni su forma. Esto era lo que posteriormente se llamaría solitón de KdV. Este modelo consiste en una onda solitaria localizada en el espacio que se propaga sin deformarse. Pero, cuando tenemos más de uno, aparece una interacción entre ellos debido a la conservación de ciertas cantidades como la masa o la energía. Si representamos la trayectoria de cada uno de los dos solitones, podemos observar que se añade una fase entre ellos, lo cual nos recuerda al fenómeno de la interacción entre, por ejemplo, un electrón y un positrón. También podemos usar otro tipo de estructuras, como torbellinos o formas con agujeros, donde algunas propiedades pueden surgir de características topológicas, como el número de vueltas que se puede dar alrededor del objeto. Después del trabajo de modelización, estudiamos las predicciones del modelo y vemos si se corresponden con lo observado en diversos fenómenos, tanto los hechos en laboratorio por científicos como los que suceden en fenómenos estelares como las estrellas de neutrones o supernovas. Aunque ya se conocen muchas de las propiedades de la materia, aún faltan muchos detalles por descubrir, sobre todo en materia hadrónica, lo cual además tiene múltiples aplicaciones en diversos campos como la medicina y la medicina nuclear, donde por ejemplo podemos aplicar estos conocimientos para mejorar los tratamientos ya existentes o para crear otros nuevos. Así que si alguna vez os abruma la física nuclear y de partículas, recordad, todo son ondas.